Imagínate terminar de ver este cliffhanger y que inmediatamente después todo vuelva al comienzo. Y así, señoras y señores, es como da inicio esta segunda temporada de Code Geass, informándonos de que Zero ha muerto y presentándonos un Lelouch que disfruta tranquilamente de su vida escolar. Sin embargo, resulta evidente que no todo es como lo era en un principio. La antes soldado de la facción purista Violeta es ahora profesora de la Academia Ashford. Lelouch tiene un hermano llamado Rollo y, como si fuera esto poco, no hay rastros ni de CC ni de Nanali. Como espectador, este cambio tan abrupto es choqueante cuando menos. Uno no termina de comprender cómo se ha llegado a dicha situación, o qué fue lo que pasó en Kaminejima tras el encuentro de Lelouch y Suzaku. Pese a todo, lo más curioso para uno es sin dudas la indiferencia de Lelouch frente a todas estas adiciones y sustracciones que repentinamente se dieron en la obra. Y el desconcierto para uno aumenta aún más al adentrarse a nuestros personajes en la Torre Babel, donde no solo aparece Kallen por primera vez en esta segunda temporada, sino que también se produce un ataque de la ahora decadente Orden de los Caballeros Negros. Cuando por fin, después de todo el caos, CC hacía su primera aparición en escena tras el reset y parecía que finalmente se nos iba a dar una explicación de todo lo que estaba sucediendo, la Oficina de Inteligencia Secreta hace su aparición, un grupo bajo las órdenes directas del emperador encargado de capturar a CC a toda costa, y Lelouch era la desechable carnada mediante la cual llevarían a cabo su objetivo. Es en ese momento donde Lelouch, impotente ante la situación que estaba viviendo y cerca del fin de su vida, maldice por no tener el poder suficiente para cambiar las cosas, para cambiar al mundo. Es en ese momento que el demonio despertó. Al tomar nuevamente contacto con la bruja que le había otorgado el poder de los reyes, Lelouch Britannia regresa al mundo, con la intención de acabar la labor que había dejado a medias un año atrás. Este comienzo es, cuanto menos, sublime. En tan solo 20 minutos nos presentan una situación totalmente distinta a la que conocíamos y nos dan un indicio de lo que podría haberla causado. Minutos más tarde se nos revelaría cómo concluyó el conflicto en Kaminejima y de qué manera se llegó a la situación actual. Pero voy a dejar este tema para un poquito más adelante, ya que quiero hablar de dos variables introducidas en este episodio que serán cruciales para el desarrollo de lo que resta de trama, la Federación China y la OIS. Hasta el momento éramos conscientes de la existencia de las otras dos potencias que, junto con Britania, predominaban en el control del globo, la Unión Europea y la Federación China. De la primera no hay mucho que comentar, ya que cumple un rol más bien secundario, pero el caso del gigante oriental es totalmente opuesto. La Federación China ocupa un rol crucial en el porvenir de nuestra historia, ya que no solo sirve como refugio diplomático para Zero y la Orden, además de ser una herramienta ideal para evitar los conflictos bélicos con Britania temporalmente, sino que también nos muestra que el mundo no es solo Britania. Esto puede parecer obvio y trivial, pero no lo es. Hasta ahora, los problemas que se nos presentaron en la historia no excedieron jamás los límites del Área 11, pero la puesta en escena de este nuevo gigante ocasiona directamente un cambio en la magnitud de los conflictos. Las guerras pasan de ser una rebelión dentro de una colonia en particular a convertirse en un evento bélico de magnitud mundial. Habiendo ya recuperado sus recuerdos, el problema inmediato que Lelouch debía atender era el descubrir quiénes eran conscientes de que su memoria había sido alterada, es decir, debía dar con los miembros de la OIS. Claramente, las principales sospechas recaen sobre el hermano que jamás existió y la britaniana que alguna vez perteneció a la facción purista, aunque sin dudas, el más importante de estos dos era Rollo. En la anterior temporada hicieron hincapié en la importancia de Nanali hasta el hartazgo, en cómo su felicidad era el principal motor de actividad de Lelouch, y de repente llega Rollo para romper con todo eso. Sin conocer lo que es el amor en una familia, Rollo se convierte en la antítesis de lo que era Nanali para Lelouch, alguien que le está quitando a su ser más preciado e intentando ocupar el lugar que dejó. Por esto mismo, Lelouch debe desempeñar un papel ejemplar a lo largo de estos episodios, no solo para no ser descubierto por la OIS, sino también para eliminar a aquel impostor. A pesar de esto, el plan original se ve seriamente alterado cuando el Geass entra en escena. Conociendo ahora la capacidad de detener el tiempo que tiene su falso hermano, Lelouch hace todo lo posible por convertirlo en su herramienta para recuperar a Nanali, para posteriormente desecharlo como el impostor que es. Pospone su plan inicial durante un tiempo y se ve obligado a mantener el papel ejemplar de hermano durante un poco más de tiempo, con el fin de recuperar la vida que da motivo a la suya.
A nivel argumental, el rescate de la Orden de los Caballeros Negros tiene tres objetivos principales. El primero, y más evidente de todos, es recuperar la fuerza militar que le había sido arrebatada a Zero tras la fallida Rebelión Negra, y que ahora está a punto de ser ejecutada por Guilford y sus hombres. En cuanto a las otras dos metas, son un poco más extensas que esta. Para que la Orden de los Caballeros Negros pudiese resurgir, Zero debía renacer, no como persona, sino como símbolo. Vamos a recurrir muy seguido a este concepto a lo largo del video, por lo que me voy a tomar el tiempo de explicarlo. No hay que entender a Zero como un seudónimo de Lelouch, sino que hay que comprenderlo como una figura abstracta. El rebelde enmascarado es la representación del deseo de los débiles de manifestar su descontento y levantarse contra quienes los oprimen. Es la esperanza de un milagro que abruma a aquellos que han caído en la desesperación o se vuelven impotentes. Es el aliado de la justicia que supo hacer frente al régimen de Britania. Por lo tanto, la aparición de Zero como una figura física no es suficiente para revivir a la figura que vive en el imaginario colectivo. Para que el símbolo de Zero vuelva a la vida, es imperante llevar a cabo un milagro de la magnitud de alguien que pretende sublevarse contra la mayor fuerza militar del mundo. Y ese milagro es el rescate de sus camaradas. El tercer y último objetivo de este operativo es el lavado de mente a Rollo. En el peor de los casos, el impostor sería eliminado por las fuerzas britanianas y Lelouch tendría un problema menos del que preocuparse. Sin embargo, en el mejor de los casos, si Lelouch lograba convencer a Rollo de que éste, a pesar de la desaparición de Nunnally, ya consideraba al joven como su verdadero hermano, no solo conseguiría un aliado con un poderoso Geass, sino que sería la puerta de entrada a la OIS, obteniendo así la mejor coartada para justificar su ausencia en los momentos que debía ocupar el rol de líder de la Orden. Para hablar de Suzaku, tengo que retomar el tema que dejé de lado al principio del video, la conclusión del encuentro en Kaminoshima. Tras capturar a Lelouch, Suzaku lo lleva frente a Charles y deja a su mejor amigo a manos de su padre, exigiendo como recompensa que lo convierta en uno de los caballeros de asalto del Imperio, grupo compuesto por los 12 pilotos más poderosos de Britania. La introducción de los caballeros de asalto tiene implicancias similares a la introducción de la Federación China. El hecho de que soldados de tal importancia tomen parte en la confrontación de la Orden de los Caballeros Negros no hace más que aumentar la magnitud del conflicto. En cuanto a Suzaku, se nos muestra una versión del mismo algo más radical. Si bien aún mantiene su idealista propósito de cambiar el imperio por dentro, esto ya no es de la misma forma que antes. El Suzaku benefactor, que alguna vez fue caballero de la princesa sangrienta, quedó atrás, para dar lugar al caballero número 7. Sin embargo, la importancia de Suzaku en esta instancia recae más bien en la presión que ejerce a la OIS respecto a la memoria de Lelouch y sobre el mismo. El emperador alteró 3 recuerdos en la mente de su hijo, aquellos relativos a Zero, aquellos relativos a su linaje y aquellos relativos a Nunnally. Por lo tanto, para el Lelouch ejemplar, Suzaku seguía siendo su amigo de la infancia y debía actuar como tal. A pesar de todo, Suzaku no deja de sospechar de quien alguna vez fue su amigo, y es en ese momento donde entra en escena un personaje fundamental que aún no se había dejado ver. Moshi, ¿お兄様? ¿お兄様なのでしょ? 私です。Nunnallyです。総督としてそちらに。聞こえていますか? お兄様? Nunnally です。La llamada de Nunnally es de suma importancia para todo lo que va a suceder de ahora en más. En pocos segundos, son capaces de introducir 3 ideas que serán claves para los eventos venideros. Nunnally será la nueva gobernadora general del Área 11. Lelouch deberá enfrentarse a la persona que desea proteger y, por sobre todo, la joven empieza a notar que las 2 personas que más respeta le están ocultando información. Si bien el último concepto será relevante más adelante en la historia, el impacto de los anteriores 2 es inmediato. Y es por ello mismo que, bajo la excusa de secuestrar a la nueva gobernadora general, Lelouch esquema un plan para alejar a Nunnally del Imperio y evitar que nuevamente sea utilizada como herramienta diplomática, al igual que lo fue 8 años atrás. Lo importante de este evento no es el ataque como tal, o cómo concluye el mismo, sino el cómo se llega a dicha conclusión. Al reencontrarse con su hermana, Lelouch descubre que sus intenciones no eran otras que las de hacer honor al legado de Eufemia y restablecer la zona administrativa japonesa. Y es así como, por segunda vez, Zero es derrotado fácilmente al verse incapaz de oponerse a una propuesta de paz, pero esta derrota es totalmente distinta a la anterior, ya que es Nunnally quien realiza la propuesta. Si la felicidad de su hermana estaba en crear un espacio donde Elevens podrían volver a ser japoneses sin derramar sangre, entonces la existencia de Zero perdía todo su significado. Una vez más, a Lelouch lo alejaban de Nunnally, con la particularidad de que era ella, por voluntad propia, quien se estaba alejando del camino que su hermano eligió recorrer. 重いぞ。その仮面は日本人だけではない世界を背負う覚悟がなければ。
Un símbolo no se define por la persona que lo representa, sino que son las acciones y conductas las que lo caracterizan. Aun siendo una figura abstracta, como ya mencionamos anteriormente, los símbolos pueden llegar a tener una representación física, y en el caso de Zero es la máscara. Así como con el concepto de símbolo, la idea de la máscara es protagonista en varios momentos de la serie. En este caso particular, estos dos conceptos se complementan muy bien, ya que uno es el que le da peso al otro y viceversa. Además de representar al aliado de la justicia que Zero dice ser, la máscara representa a Zero en su totalidad, tanto en lo positivo como en lo negativo. El juicio del mundo entero caerá sobre quien la porte, así como también deberá hacerse cargo de las medidas que tendrán que tomarse para lograr el objetivo prometido. El objetivo de destruir al mundo para construirlo nuevamente. Es a causa de esto mismo que Lelouch, en su desesperación por la pérdida casi definitiva de su hermana, abandona la máscara de Zero. ¿Qué sentido tendría intentar alcanzar un objetivo por los propios medios si alguien más lo está haciendo de una forma que implica menos sufrimiento? ¿Qué sentido tendría la lucha de Zero si Nunnally ya es feliz? A mi criterio, la etapa en la que Lelouch cuestiona su propia lucha es de las mejores en Geass, y eso que tan solo es un episodio. No solo por su introspección, sino también por las influencias externas, la catarsis de Kallen para resaltar que Zero es la esperanza de miles y miles de personas, o el pequeño momento de paz con el consejo que permite a Lelouch dilucidar que su lucha ya no es solo por Nunnally. Zero debe cargar con la esperanza de los débiles, la esperanza de quienes no pueden alzarse. Zero debe ponerse en el punto de vista del mundo entero. El objetivo ya no es la felicidad de un individuo, el objetivo es un mundo mejor. Es por eso mismo que Lelouch debe cargar una vez más con el peso que él mismo puso sobre la máscara de Zero. Si bien los eventos de la zona administrativa japonesa son breves, me parece importante mencionarlos por el simple hecho de que no hacen más que reforzar el concepto de Zero como algo abstracto. Al avalar el exilio del líder terrorista, a cambio de que la orden participe en la zona administrativa japonesa, Britannia pierde de vista lo que la serie ha marcado hasta el cansancio en esta segunda temporada. Habiendo 1 millón de ceros en la zona administrativa, es evidente que el grueso general no es Lelouch, pero como ya he mencionado en más de una ocasión a lo largo de este video, Zero no es algo físico, sino abstracto. El atacar a uno de los enmascarados implicaría ir en contra de lo establecido, por lo que la única opción válida es exiliar a 1 millón de japoneses tal y como Lelouch había anticipado. Todo lo sucedido durante la rebelión de Shinke y posterior intervención de Zero es, probablemente, el segundo evento más importante que veremos en lo que a geopolítica respecta. Antes de meternos en el análisis, lo ideal va a ser dar un poco de contexto. La Federación China se unifica bajo el mandato de una emperatriz, pero debido a la corta edad de la misma, son los altos jefes eunucos los que han tomado las riendas del conglomerado de naciones que componen a la Federación. Tras el exilio de la Orden, Britannia organiza con estos jefes eunucos un matrimonio entre la emperatriz y Odysseus, el primogénito de Charles, convirtiendo así a la Federación China en parte del Sacro Imperio Britanniano y otorgando a los líderes chinos títulos nobiliarios a modo de agradecimiento por la entrega de la segunda fuerza geopolítica más grande del mundo. Previo a todo este arreglo, un grupo de la milicia liderado por Shinke planeaba dar un golpe de estado para derrocar a los corruptos jefes eunucos, que tenían una gran porción de la Federación muriendo de hambre o en la pobreza. El anuncio de un matrimonio arreglado para unificar ambas potencias no hace más que acelerar los planes del grupo golpista, y en medio de todas esas tramas está Lelouch. El conflicto bélico desatado tras el secuestro de la emperatriz es bastante extenso, y en este análisis no nos interesa tanto el desarrollo del mismo como su conclusión. Por la naturaleza de la disputa, la intervención de Britannia en el ataque debía ser mínima, ya que un desliz podría ocasionar un conflicto mundial mayor al que estaban presenciando. Eran los altos mandos chinos quienes debían cumplir con el objetivo de eliminar a la emperatriz en el mausoleo. En cuanto a la situación de Shinke, es muy similar a la de Lelouch en la primera temporada de Geass. Abandonado por un país corrupto y habiendo fracasado en su rebelión, está a punto de perder a quien más quiere proteger, y es por eso que pierde el rumbo, se desespera e intenta sacrificarse por el bien de la emperatriz, a sabiendas de que solo un milagro podría solventar tal situación. Tras ver la luz aquella conversación entre Zero y los altos jefes eunucos, todo empieza a caer para quienes se opusieron a la orden. Sublevaciones simultáneas en toda la federación debilitan el poder de los gobernantes chinos, y el golpe de estado está más cerca de ser una realidad. La relación Britannia-Federación China pierde todo sentido para el imperio al mancharse de tal manera la reputación de los jefes eunucos, y con un cambio de liderato inminente en el gigante asiático. Sin embargo, no todo es pérdida para Britannia, ya que lograron secuestrar a uno de los más importantes miembros de la orden.
Por su parte, Lelouch estaba dando los primeros pasos para ver nacer la coalición de estados que más adelante conoceríamos como la Federación de Naciones Unidas. Todo estaba dándose de una forma prácticamente perfecta, pero hay un tema que cada vez irá tomando más y más relevancia a partir de ahora. Hasta el momento, conocíamos contados usuarios del Geass, y aún menos individuos que podían pactar un contrato para otorgar el poder del rey, pero es a partir de este momento que se introduce al culto del Geass, un grupo de personas de las que se tiene poca y nula información y dedican sus vidas a investigar y mantener vivo el poder del rey. En el plazo inmediato, podría parecer que este grupo no tendría relevancia hasta el final de la obra, ya que Lelouch menciona la erradicación del culto como uno de sus objetivos finales, y de hecho no va a ser importante para este análisis hasta dentro de unos minutos. Pero existe un motivo por el cual saco a colación este tema ahora y no más tarde. Aún sin conocer nosotros el motivo, BB ordena a Barley, quien originalmente investigaba a CC para emular el poder del Geass bajo órdenes de Clovis, terminar con las modificaciones que habían realizado previamente en Jeremiah, convirtiendo así a Orange en el asesino del culto. Aún así, toda esta trama que se estaba empezando a gestar en las sombras parecía lejana, mas no era difícil imaginar que estos actos eran el preludio de una catástrofe. Lo que era difícil de imaginar era quién se convertiría en el detonante de un segundo punto de inflexión. 思い出した。私のお父さんを殺したゼロはルルーシュ。 Esto que voy a decir puede parecer poco serio, pero lo digo con total sinceridad. Charlie Fennett es probablemente el personaje secundario más importante de todo Code Geass. Las dos mayores intervenciones del personaje en la obra fueron las causantes de un cambio repentino en la progresión paulatina de la historia. En la primera temporada, fue el personaje con el que se nos introdujo la idea de un potencial descontrol del Geass, que tomaría importancia episodios más adelante, y así como también fue la primera pérdida importante de Lelouch tras convertirse en Zero, y el evento que protagoniza en esta segunda temporada no se queda atrás en lo absoluto. Tras haberse inhabilitado el Geass que la obligaba a olvidar todo lo relativo a Lelouch, Charlie se encuentra cuanto menos aturdida con el mundo que la rodea, ya que era extremadamente lejana a la realidad que ella conocía anteriormente. El primer aporte de Charlie a nivel argumental en esta etapa es el de enfatizar en lo rota que estaba la amistad entre Suzaku y Lelouch. Si bien era algo que se dio a entender de forma tácita, la distancia entre estos dos aún no había sido algo tangible para el espectador, ya que los pocos momentos en los que coincidían de forma extrabélica eran rodeados de otras personas, por los que ambos tenían que disimular su amistad para tener una actitud acorde a los papeles que debían interpretar. Pocos minutos más tarde, tendríamos ante nuestros ojos una de las escenas más jodidas de esta historia. Tras ser atacada por Rollo, Lelouch se encuentra con una moribunda Charlie que le revela haber recuperado sus recuerdos. A pesar de todo lo sucedido, a pesar de todo lo que Lelouch le había hecho, Charlie eligió ponerse de su lado, al ver que estaba luchando solo. Olvidándose de Zero, olvidándose del enemigo de su padre, ella solo quería que la persona que amaba sufriera un poquito menos. Aún así, un mensaje que la historia nos quiso dejar claro desde ya un tiempo vuelve a ver la luz, para recordarnos que, a pesar de ser capaz de controlar a las personas a voluntad, es imposible controlar todo en nuestro entorno. ¡Shari! ¡Shari! Charlie Fennett fue, es y será un personaje excelso, a tal punto que sigue realizando aportes a la obra indirectamente aún después de perder la vida. Es cuanto menos curioso que, considerando la importancia que ha tenido el personaje en momentos claves, el aporte de Charlie que más contribuye a la trama y es detonante del segundo punto de inflexión de esta historia sea ajeno a ella. Por supuesto, me refiero a las circunstancias de su muerte. En Lelouch, el ver cómo uno de sus seres más preciados vivía atormentada por el Geass y murió a causa del mismo, tiene dos consecuencias, y una de ellas es la imperante necesidad de eliminar todo lo relativo al poder del rey de la faz de la tierra, y eso implica la destrucción del culto del Geass. El ataque y posterior masacre a la secta que preserva el poder del rey es un evento que equilibra lo bélico con una cantidad desmesurada de información que hasta entonces era desconocida para nosotros. En el conflicto armado no nos vamos a detener mucho, ya que prácticamente fue un ataque unilateral. Sin embargo, el hecho de que esa haya sido la naturaleza del ataque es lo que le dará relevancia futura. Pasemos ahora sí a lo que realmente nos incumbe. Al entrar en contacto con el elevador de pensamientos y acceder a la espada de Akaya, Lelouch termina por verse cara a cara con su objetivo final, el emperador. Sin embargo, aún está lejos de que su objetivo sea tangible. Al dar Lelouch la orden de morir a su padre y esta no ser efectiva, se nos revela una de las grandes incógnitas de la serie, y es el significado de Code Geass, pero creo que la mejor manera de explicar este concepto es a través de la resolución de otras de las grandes incógnitas de la serie.
我が願いは死ぬこと。私の存在が永遠に終わることだ。 Tras revelarse el deseo de la bruja inmortal, se nos cuenta su pasado y cómo fue utilizada por otra bruja para deshacerse de su maldición. El Code Geass es eso, la maldición de la inmortalidad que se le impone a quienes son capaces de conceder el poder del rey a otro. Solo se le puede pasar el código a otra persona si ésta es capaz de controlar el Geass en su totalidad, alcanzando un estadio superior al de la media de usuarios. En dicho caso, no solo se le traspasará el Code Geass, sino que también la capacidad de realizar pactos con terceros, para librarse de ellos de la maldición de la inmortalidad y mantener vivo el poder del rey. Tras los eventos sucedidos en la Espada de Akaya, incluyendo la desaparición de Charles y la pérdida de memoria de CC, la historia avanza hasta llegar al día en que la Federación de Naciones Unidas deja de ser un proyecto para convertirse en una realidad, y aprovechando la ausencia del emperador de Britania, deciden que el primer movimiento de este conglomerado de estados sea recuperar Japón. Sin embargo, Charles hace acto de presencia, y su sola existencia fuera del elevador de pensamientos es una amenaza para Lelouch, ya que ahora Nunnally está a su completa merced. Por lo tanto, debe recurrir a la única persona en posición de ayudar a su hermana. ¡Tanamu! ¡Nunnallyよ! ¡Nunnallyよ! ¡Mamotte kudasai! 分かったただし条件がある Antes de seguir con lo que viene, me parece importante contextualizar un poco la situación en la que se halla la historia en el momento previo al que vamos a analizar. Kalen y el Gurren están bajo el control de Britania, Cornelia es prisionera de Lelouch, Violeta fue escondida en la nave insignia de los Caballeros Negros por Ogi, Jeremiah salió con Lelouch y Bebé está muerto. Nina terminó de desarrollar un proyectil de impacto masivo que se conocería como Fleya, y este sería equipado en el Lancelot como último recurso bélico. Las líneas del tren del asentamiento de Tokio están equipadas con un sistema de disruptores Gefuel que paralizan a todos los Nightmares de quinta generación para abajo, y en las fronteras de Japón se está librando una batalla entre Britania y una parte de la orden liderada por Shinke. Contextualizados todos estos eventos, pasaremos a lo verdaderamente relevante. A partir de que Lelouch le confiesa a Suzaku que recuperó su memoria con el único propósito de que éste cuide de Nunnally, la conversación entre estos dos se convierte en un sincericidio por parte de Lelouch, aunque está mal utilizar el término sincericidio, ya que no es más que un cúmulo de mentiras disfrazadas de verdades comprometedoras. Lelouch dice haber enviado a Eufemia a matar a los japoneses por voluntad propia. Dice ser responsable de la muerte de Charlie, admite haber obligado a Suzaku a vivir por su propia conveniencia y no hace más que darle la razón al mismo en todas las acusaciones que realiza, sean estas acertadas o no. Lelouch no busca en esto una redención o el perdón de quien supo ser su amigo, solamente necesitaba la garantía de que la persona que más le importaba en la vida iba a estar bien. En este momento, tanto Zero como su discurso de defensor de la justicia o su capacidad de hacer milagros se han convertido en una simple mentira para obtener el apoyo de las masas. Es por eso mismo que la única forma de solucionar la situación en la que Lelouch se ve enfrascado es mantenerse fiel a sus mentiras hasta convertirlas en realidad. Debe volver a crear un milagro, volver a ponerse del lado de los justos y crear un mundo de paz. De esa forma, Nunnally dejaría de estar en peligro. Sin embargo, no todo es color de rosas. A ojos de Lelouch, Suzaku lo había traicionado una vez más, había vuelto a confiar en él y lo entregó una vez más al imperio que le quitó todo. ¿Recuerdan que les dije que la muerte de Charlie tenía dos consecuencias? Es en este contexto que entra en juego aquella que no fue mencionada. Son los lazos humanos más fuertes los que más duelen al quebrarse, sea por la repentina ausencia de una de las partes o por un accionar ajeno que te lleva a alejarte de esa persona a la que tanto estimás. Por eso mismo, vemos a un Lelouch que decide dejar de lado los sentimientos por toda persona con la que alguna vez tuvo relación y centrarse únicamente en Nunnally. Si permanecía en perfectas condiciones, podía recuperar aquello que le fue arrebatado. Tras no solo recuperar a Kalen, sino que ésta también poseía una versión mejorada del Gurren, la batalla en el asentamiento de Tokio terminó decantándose a favor de la orden. Sayoko había dado con Nunnally, y Suzaku había aceptado la muerte como castigo de sus pecados, o al menos esto último quieren hacernos ver. Es curioso, a la vez que magníficamente bien logrado, cómo la implosión del Fleya y el proceso que el arma lleva a cabo se mimetizan tan bien con la escena en la que esto sucede. Todo es descontrol y alarma al ser disparado el proyectil, y tras su reacción, el asentamiento se suma en un profundo silencio. でもナナリーは死んだんだ死んだんだよ兄さん嘘をつくななあロロほんの少しでいいんだナナリーと話をさせてくれ Es en este momento en el que todo lo que Lelouch había recuperado tras su primera derrota se desmorona de forma irremediable, ya que esta vez no se trataba de la derrota de un ejército, de una persona o de algo físico y tangible, se trataba de la caída de un símbolo.
Si hay un único motivo por el cual insistí tanto en remarcar la importancia de Zero como símbolo, era llegar a este punto. Toda la estructura que le daba sustento al alter ego de Lelouch se fue desestabilizando poco a poco a causa de las aparentemente egoístas acciones del líder de la Orden de los Caballeros Negros. Primero, la desaparición durante la fallida Rebelión Negra y posterior abandono de sus camaradas. Luego, la masacre al culto sin discriminación. Y por último, la catástrofe en el asentamiento de Tokio apenas vivida. Todo estaba dado para que ocurriese un derrumbo, solo hacía falta un pequeño impulso. Y es Schneider quien tiene las herramientas suficientes para hacerlo. Tras revelar a los altos mandos de la Orden la identidad de Zero, la existencia del Geass, sus capacidades y la forma en la que su líder había utilizado dicho poder para su conveniencia, se cumplieron a la vez el objetivo de Cornelia y el de Schneider. En lo que a la princesa respecta, estaba dando los primeros pasos en el camino de redención de Eufemia, revelando la verdad detrás de la masacre en la zona de administración japonesa y limpiando la reputación que injustamente se había creado sobre la figura de su hermana. La situación de Schneider era algo más radical. Al otorgar a la Orden gran parte de la información que tenía sobre su enigmático líder, no solo logró comenzar a destruir la idílica imagen que gran parte del mundo tenía sobre su hermano menor, sino que también consiguió arrebatarle toda la fuerza militar que había conseguido en este tiempo. Un símbolo no se sostiene por sí solo, nace de la gente y muere por la misma. Zero era la imagen que unifica a los indefensos en una misma causa, y es por eso que tenía fuerza como objeto abstracto. Si la concepción del enmascarado se altera para mal en el imaginario colectivo, esa fuerza no solo se desvanece, sino que se pone en su contra. Al conocerse la verdad acerca de Lelouch y a sabiendas de que ya no había forma posible de que él volviese a ocupar el rol de Zero, se refugia en las mentiras y admite haber usado a todos y cada uno de los miembros de la Orden como peones, alejando así incluso a sus más fieles aliados de su camino, a excepción de uno solo. Para Rollo, Lelouch era la vida que nunca tuvo, y aunque esa vida fuese un engaño, aprendió a amar y a sentir algo por otra persona. Rollo estuvo con Lelouch hasta el final porque era allí donde se sentía necesitado, y por eso le otorgó su vida a la única persona que lo hizo sentir algo más que una herramienta. Sin embargo, los cambios no se daban solamente en la Orden. Tras disparar el Fleya y matar a decenas de miles de personas a causa del Geass que le fue impuesto, Suzaku asume que es imposible seguir con la postura que venía manteniendo hasta el momento, y que no habrán cambios de no radicalizar más su conducta. Incita a Schneider a convertirse en el emperador y se compromete a eliminar al líder del imperio con sus propias manos. La cantidad absurda de información que te mete esta gente en la cabeza en solo episodio y medio es increíble. Por eso mismo hay que destinar el tiempo que sea necesario a este tema hasta cubrirlo por completo. Pero antes de ello, creo que es importante no perder de vista en qué contexto se sitúan estos eventos para entenderlos a la perfección. Por el que luego descubriríamos era el poder de sus Geass, la conciencia de Marianne toma control del cuerpo de Anya y elimina el sello que CC puso a su propio código, recuperando así sus recuerdos. Posteriormente, estas dos se encontrarían a un inconsciente Suzaku y se dirigirían junto con él al elevador de pensamientos para acceder a la espada de Akaya nuevamente, donde Lelouch y Charles se encontraban encerrados. Es acá donde se incide nuevamente en el concepto de las máscaras, ya no como un símbolo característico de Zero, sino como representación de una de las conductas más primitivas del ser humano, consecuencia de su capacidad de raciocinio y convivencia: las mentiras. Se entienden las máscaras como la capacidad que tienen todos los humanos de no ser siempre sinceros para cumplir sus metas. Esto puede ir desde algo estúpidamente banal y sin mala intención hasta mentiras de gran magnitud con enormes consecuencias. A partir de esta premisa y con la aparición de Marianne en la espada de Akaya, se nos revela cuál es el verdadero significado de matar a Dios, y aún más importante, se nos revela el concepto de Dios al que se hizo referencia durante todo este tiempo. No definen a Dios desde el concepto tan propio de la humanidad de personificar a la deidad, donde se le da figura total o parcialmente humana al mismo, y se lo entiende como un ser superior a los demás que otorga la gracia divina a sus seguidores. En este caso, Dios es la conciencia colectiva de la humanidad, no es algo representable a través de una imagen o algo a lo que se le pueda dar forma, ya que es un concepto sumamente abstracto e intangible por definición. Charles y Bebé soñaban con un mundo sin máscaras, un mundo sin mentiras donde la gente no pudiese traicionarse, un idílico mundo de paz. Sin embargo, su concepto de un mundo de paz era demasiado idílico como para ser algo tan bueno. Si lo quieren asemejar a algún otro evento para comprenderlo mejor, lo que sucedería de cumplirse el deseo del emperador sería algo muy similar al Tsukuyomi infinito de Madara. Si se eliminan forzosamente las máscaras, estás doblegando al mundo a vivir tu propio ideal. Y es en ese momento en el que han sido puestas todas las cartas sobre la mesa, cuando Lelouch y Suzaku intervienen. Un mundo como el que Charles y Marianne proponen no es un mundo amable, es solo un mundo vacío. Si se eliminan las mentiras, no solo se eliminan los conflictos, sino que también se elimina cualquier tipo de voluntad. Las mentiras no nacen a partir de los conflictos, las mentiras nacen a partir de la voluntad de las personas por lograr sus objetivos, sean estos buenos o malos. Un mundo es realmente amable si las personas lo son por voluntad propia, y es esa la idea que nuestro protagonista defiende.
El poder de doblegar la voluntad de las personas a placer termina afectando directamente a la conciencia humana. Es por eso mismo que Lelouch es capaz de utilizar sus guías en Dios. La conciencia colectiva es capaz de ser alterada por la espada de Akasha, y es ese mismo concepto el que permite ponerla bajo merced del poder del rey y permitir la existencia de un mañana. Un mes ha pasado desde la muerte de Charles y Marianne, y es el mismo emperador de Britania quien llama a una conferencia tras este periodo de tiempo. Sin embargo, es otra persona la que ocupa su trono. Tras asumir como el 99º emperador de Britania, Lelouch se planta en el punto de mira del mundo como una de las personas más poderosas del globo. Decide abolir los títulos nobiliarios y ordena liberar a los Numbers. Es en este contexto que Lelouch expresa públicamente su deseo de unirse a la Federación de Naciones Unidas, deseo que se evaluaría en una cumbre de la Federación en Japón con la presencia del emperador en solitario. Es en esa instancia que Lelouch rompe todo su pasado como Lelouch Lamperouche o Zero, alejándose de sus compañeros de estudios, de Karen y de la Orden en su totalidad. Tras ver que su unión a la Federación estaba lógicamente condicionada a restricciones de poder para evitar que Britania se apoderase de la FNU, opta por ejecutar la toma de los altos mandos de la Federación como rehenes, pero antes de que se pudiera llegar a un acuerdo, el desaparecido Schneisel hace su movimiento y masacra la capital imperial mediante el uso de misiles Fleia. Aun con todo esto, el ataque a Pendragon no era la única declaración de guerra a Lelouch. ブリタニアの皇帝にふさわしいのは彼女だ。お兄様、スザクさん、私はお二人の敵です。Previo al inicio de la guerra por el mundo, se toma la acertada decisión de hacer una pequeña pausa en la frenética etapa de la historia que estamos presenciando, para así dejar bien claras las ambiciones de los dos protagonistas de este conflicto. En primer lugar, el objetivo final de Schneisel es conseguir la paz a través del miedo. Poniendo en órbita al Damocles, se podría amenazar con un ataque de Fleia a cualquier punto del globo en el que hubiese una disputa. Esto situaría a Schneisel en una posición similar a la de una deidad que puede impartir su castigo divino a quien no siga el camino que él considera el correcto. A simple vista destaca que si bien el medio a través del cual se llega al objetivo es radicalmente opuesto, el ideal de un mundo de paz de Schneisel no dista mucho de aquel planteado por su padre: obligar a la gente a ser pacífica, eliminando cualquier tipo de voluntad en el accionar humano. En cuanto a Lelouch, no es tanto su objetivo final lo que resaltan, sino que ponen el foco en el motivo detrás de su objetivo final. La búsqueda de acabar con el mal, siguiendo con sus propios ideales, ya no es una lucha por su hermana, se ha vuelto una lucha por el mundo entero. Si uno lo piensa bien, las ideologías de Charles, Schneisel y Lelouch tienen todas un objetivo en común, pero todas son sustancialmente distintas las unas de las otras. La guerra en cuestión tiene tres nodos de interés que serán el principal motor de acción de los personajes envueltos en el conflicto: el secuestro de los miembros de la FNU, la batalla entre Lelouch y Schneisel y el control de los Fleia en manos de Nanali. El primer nodo es probablemente el más trivial de todos, ya que para Schneisel, los miembros de la FNU son simples piezas reemplazables, y Lelouch termina por liberarlos, desvinculando así a Sayo con Lloyd y Cecil del camino del ahora emperador. La batalla de intelectos entre Schneisel y Lelouch es magistral. Ver cómo se pasan varios minutos moviendo a su ejército como si de un partido de ajedrez se tratase es sublime. Y, para colmo, la conclusión de la misma con la predicción a todas las respuestas del segundo príncipe es simplemente una meada meritoria de la victoria de este encuentro. Por último, y para mí lo más importante de este arco, es la intervención de Nanali en el mismo. Saben que a lo largo del video anterior y gran parte de este, me he cansado de hacer énfasis en la importancia de la princesa, y es que seguramente sea el personaje más importante de la obra después de Lelouch. Nanali le da sentido a todo lo que sucede en Code Geass, y es por eso que el momento en el que ambos hermanos están en bandos opuestos por propia voluntad de los mismos, tiene tanto peso. Por primera vez en lo que llevamos de historia, Nanali abre sus ojos y marca el precedente de ser el primer y único personaje de la obra que pudo oponerse a las órdenes de un Geass por voluntad propia, ya que fue a causa del control mental de Charles que ésta se había quedado ciega. Es en estas condiciones que Lelouch tiene que oponerse a su hermana, quitarle la llave de los misiles, aunque implique utilizar sus Geass en la única persona que jamás lo hubiese hecho. Y esa intención de no usarlo se hubiese mantenido, de no ser por un único comentario que puede pasar desapercibido la primera vez que vemos la escena, pero que cuando uno vuelve a ver la serie obtiene un significado enorme. ダモクレスは憎しみの象徴になります。憎しみはここに集めるんです。みんなで明日を迎えるためにも。そうか、ナナリー、お前も。 Tras conseguir la llave de los misiles y Nanali descubrir que su hermano había utilizado el Geass en ella, Lelouch se marcha indiferente, ganándose el rencor de la persona que él más había amado, poniéndose en contra incluso del que en un principio era el único ser humano que le interesaba proteger y dando pie a una de las escenas más legendarias de la historia del anime. ルールーシュビ・ブリタニアが命じる。世界を我に従え。オールファイル
El tirano Lelouch Britannia tenía el mundo a sus pies. Había logrado someter a todos sus enemigos y quien se le opusiera acabaría ejecutado. Tenía bajo su control al Damocles y a la fuerza militar más poderosa del mundo, y no había forma de que alguien le hiciera frente, a excepción, claro, de un milagro.ゼロゼロって。嘘ルルーシュはあそこに A simple vista, podría parecer que Code Geass es una historia sobre mechas, o sobre venganza, o sobre peleas de intelecto, pero esta no es más que una historia sobre cadenas de odio, y el Zero Requiem es la fiel prueba de ello. Todos los eventos que sucedieron hasta el momento se pueden entender como el origen de dos grandes cadenas de sucesos, una cadena de odio y una cadena de mentiras. La cadena de odio es la más evidente y mundana de todas, es la originada por los conflictos bélicos que se han producido a lo largo de la historia, invasión a Japón, rebelión de los Eleven, conflictos internacionales que trascenderían a escala mundial, traiciones, masacres y un largo etcétera que no hace más que demostrar que el odio no tiene otra consecuencia que crear más odio. Una cadena de eventos que no para de retroalimentarse con cada nuevo conflicto que surge en búsqueda de manifestar el repudio hacia quien te repudió primero. La cadena de mentiras viene de la mano del Geass. Todos los que son capaces de otorgar el poder del rey a los otros los engañan con la intención de poder escapar de la maldición de la inmortalidad que los atormenta, y así sucesivamente con cada portador del código. A su vez, el Geass modifica la naturaleza humana no solo en el portador, sino que también en quienes se ven directa e indirectamente afectados por el poder del mismo. Control de la voluntad propia, lavado de mente, lectura de mente, traspaso de conciencia, control del tiempo, visión del futuro. Independientemente del poder del que hablemos, en todos los casos se les arrebata algo al objetivo del Geass. Es entonces Lelouch la persona que, a través de su sacrificio, logra acabar simultáneamente con ambas cadenas. La cadena de mentiras desaparece al eliminar al último portador del Geass de este mundo. La cadena de odio, en cambio, no desaparece por la muerte de Lelouch per se, sino que es producto de los efectos de no uno, sino dos símbolos. El primer símbolo es el de Lelouch como tirano. Es algo que le excede a él como persona. Al controlar opresivamente a la totalidad del mundo, todo el globo concentra su odio en él, convirtiéndose en un enemigo común. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Eufemia y cómo funcionaba de manera opuesta a un mártir? Con Lelouch sucede exactamente lo mismo, pero en una escala infinitamente mayor. Sin embargo, no todo termina ahí, ya que la existencia de Lelouch tirano como símbolo no hace más que engrandecer la única figura que se lo opuso al mismo. Es acá donde se produce el renacimiento de Zero. Cuando hablamos antes de la caída del enmascarado como figura que unifica a los débiles, hice mención de que era Lelouch el que nunca más podría adoptar ese rol. Sin embargo, el hecho de que la persona que ahora se autoproclamó como Zero sea quien directamente se esté enfrentando a aquel que antes representaba en tierra al símbolo, permite que éste reviva. El Zero Requiem consiste en el intercambio de un símbolo por otro. Es la muerte de Lelouch para la resurrección de Zero. De esta forma, en sus últimos momentos de vida, Lelouch Britannia logra por fin cumplir con su objetivo. 俺は世界を壊し世界を作る。 Hace pocos meses se cumplieron 4 años desde que terminé Code Geass por primera vez, y me parece increíble que, desde ese entonces hasta hoy, aún no he encontrado historia que siquiera se ponga a la par de esta obra. Por primera vez en el video, me voy a poner algo subjetivo. Geass es un anime que adoro con toda mi alma, y es súper importante para mí. Pocas veces tuve la dicha de poder ver una serie incontables veces y no cansarme de la misma por más que la vea y revea. Me parece sorprendente la capacidad que tiene esta historia de enamorarme una y otra vez, y cómo aún no ha nacido la persona a la que le recomiende Geass y no la disfrute casi tanto como yo. Es por el amor que le tengo a esta obra que quise alejarme lo más que pudiese de mi subjetividad y realizar este análisis tan exhaustivo de Code Geass para verlo de acá a 2, 10 o quién sabe cuántos años y recordar por qué esta historia es una obra maestra. ギアスという名の王の力は人を孤独にする少しだけ違っていたかなルルーシュ。